En la década de los 70, varios grupos de artistas plásticos mexicanos formaron un movimiento de particular importancia en la cultura del país. Quizá determinados por el momento histórico que vivían, muchos jóvenes artistas, fotógrafos, cineastas, pintores e incluso teóricos optaron por un arte colectivo, en muchas ocasiones público y con una cierta carga política. Los integrantes de los grupos cuestionaron con su trabajo las concepciones tradicionales que se tenían del arte en el México de aquel tiempo. Elaboraron piezas efímeras y gráfica impresa con soportes poco convencionales, como la fotocopia y el mimeógrafo, para romper con la sacralidad del objeto artístico y con las reglas no escritas del mercado del arte. Hicieron uso de recursos sumamente novedosos en el momento, como el performance, y realizaron incursiones en el arte objeto. Los grupos son de alguna manera precursores de las formas en que el arte contemporáneo mexicano se ha acercado al objeto artístico. El antecedente inmediato de los grupos está en los años 60, una época intensa en la que México vio el crecimiento de una clase media urbana que fue muy sensible a los cambios que experimentaba la cultura mundial. En este sentido, rock and roll, cafés existencialistas, rebeldía juvenil, agogó, liberación sexual y psicoanálisis eran temas del orden del día. Se queda con ustedes el fabuloso conjunto Los Complejos de Edipo. Que mi infancia fue muy triste y que odiaba a mi papá, dice la psicoanalista cuando estoy tumbado en el diván. Muchos de los artistas que integraron posteriormente a los grupos se formaron en esta época. Desde las escuelas de artes plásticas veían las últimas manifestaciones de la Escuela Mexicana de Pintura y el Taller de la Gráfica Popular, al tiempo que en Confrontación 66 el Estado abría las puertas a la generación de la ruptura. Recibieron información de nuevas tendencias del arte contemporáneo, como el op, el pop y el arte cinético. Algunos estudiantes percibieron la necesidad de agruparse para intercambiar información sobre nuevas tendencias y promover su obra individual. Fue el caso de Rebeca Hidalgo, Arnulfo Aquino y Jorge Pérez Vega, quienes siendo estudiantes de la Escuela de San Carlos, formaron con otros compañeros el Grupo 65. El Grupo 65 se denominó así porque fue el año en que ellos ingresaron a la Escuela de San Carlos, pero fue un grupo que logró aglutinar muchos jóvenes con bastantes inquietudes y que empezaron de alguna manera a tomar ya las riendas de la promoción cultural, por decir algo, a nivel estudiantil, a producir su propia obra y a difundirla, a organizarse para exponer en los lugares de provincia o en algunas instituciones educativas aquí de la Ciudad de México, ¿no? Lo que nos propusimos es buscar vincularnos unos con otros, discutir qué podíamos exponer, de qué otra manera, no era nada más la obra personal. Y entonces ya era una necesidad, pues, de decir, bueno, vamos a exponer acá, pero no se trata nada más de llevar cuadros o llevar grabados o llevar esculturas. Vamos a buscar de qué manera proponer otra cosa. Quizás eran formas muy elementales o soluciones muy básicas, porque no había más recursos tampoco, pero sí la discusión y la distribución del trabajo para ver de qué manera nos organizábamos ya era una experiencia colectiva clara de la gente que se interesaba en participar. El ritmo de la vida cotidiana de los años 60 se vio interrumpido por las protestas juveniles de 1968. Miles de jóvenes salieron a la calle a demandar un cambio integral de la sociedad mexicana. Los artistas e intelectuales
también participaron activamente. Los estudiantes de artes plásticas formaron brigadas para la elaboración de murales, volantes y acciones que difundieran los objetivos del movimiento. Se utilizaron recursos de impresión gráfica rápida, como el offset y el mimeógrafo. Hicimos propaganda en pequeño formato que repartíamos y volanteábamos. Es decir, usábamos serigrafía, usábamos grabado, y después lo hacíamos con heleográficas. No íbamos a pintar al temple, ni íbamos a hacer óleos, ni esculturas en yeso, ni nada de eso. No eran la forma de que esto funcionara y circulara ágilmente, ¿no? Hay diseños pop, hay diseños de arte óptico que se llamaba en ese momento. Había de alguna manera buenos grabados de contenido social a la manera de la gráfica popular, y había cosas abstractas inclusive, ¿no? El 68 sí fue una vivencia muy importante para nosotros. La idea de una sociedad democrática, de un Estado de Derecho y de un gobierno de los mexicanos, para los mexicanos, ahí para nosotros quedó en entredicho, ¿no? El 68 nos llevó más hacia un compromiso social, y esto después de la represión del 2 de octubre, pues ya nos ponía en la situación de o continuábamos en lo mismo o nos apagábamos en la depresión o te renovabas, ¿no? Y muchos optaron por viajar, ¿no? Una reacción que tuvimos a nivel emocional fue muy clara, ¿no? Nos parecía que era medio grueso aceptar tener que exponer en los circuitos formales, ¿no? Que nos parecía que encubrían una realidad que el movimiento nos había dejado como descarnada, ¿no? Al principio de los años 70, algunos jóvenes artistas se agruparon en busca de un arte que evitara los circuitos convencionales. Trataron de hacer un arte más cercano a la realidad del país. Fue el caso de Arte Acá. Aquí cabe mencionar que el autor intelectual de todo este asunto de Tepito Arte Acá fue Francisco Centeno Bujaidar. Le decía a Daniel que tenía que regresar a sus raíces, y sus raíces era Tepito. El primer evento organizado por el grupo fue la exposición Conozca México, Visite Tepito, en la Galería José María Velasco en Peralvillo. 3 artistas tepiteños, Daniel Manrique, Julián Ceballos Casco y Armando Ramírez, junto con Francisco Centeno Bujaidar, Gustavo Bernal y Francisco Marmata, hicieron una ambientación en la que se recreaban y revitalizaban las costumbres del barrio. Llegó a su inauguración, tuvimos una asistencia de 1,500 personas, hubo pandilleros allá adentro, hubo judiciales, ya por poco hay un muerto, perros, bailamos hasta el cansancio, hubo cerveza, bueno, fue muy exitosa la exposición. Y unos vecinos de la Plaza Libertad en Tepito nos dijeron, pues vénganse para acá y hagan una exposición aquí. Y ahí precisamente es donde nace Arte Acá. Comenzamos a preparar el asunto, comenzamos a ver la vecindad, comenzamos a platicar con los cuates, y un día nos juntamos ahí, bueno, aquí sí lo digo al cabo que no es comercial, ¿no? Nos juntamos el Bernal y yo en el Café París, y estábamos ahí echando un cafecito, y bueno, ¿cómo le vamos a poner a esto que vamos a hacer, no? Digo, mira hijo, neta, lo que necesitamos es un arte muy acá, cabrón, de nosotros, de mexicanos. ¿Qué es lo que necesitamos? Oye, no, espérate, ¿qué dije? Dice, a ver, cuate, a ver, sacar hojas y escribir el arte muy de acá, cabrón, no, pero no me suena el arte muy de acá, el arte de acá,
y que le quito ahí los articulillos esos que le pongo arte acá me suena, con arte acá y arte acá. Definitivamente no queríamos ponerle nombre de autores, sino bajo un movimiento. Aquí viene un planteamiento que, pues, ¿por qué bajo un nombre de un movimiento? En realidad nosotros no queríamos pasar como anónimos, que estuviéramos haciendo tonterías o que fuéramos a agredir a alguien y que todo fuera bajo el nombre de un grupo, sino que, como te comentaba, al decir arte acá, eso atraía a más gente para que se integrara al grupo y fuera creciendo. La juventud es la juventud, la juventud es la juventud. Al tiempo que en Tepito los artistas se agruparon para producir una obra que se inscribiera en el contexto cultural del barrio, en la universidad se formaron grupos de estudio sobre estética. En 1974 aparecen 2 talleres: el Taller de Arte y Comunicación, TACO, de la Perra Brava, auspiciado por el Sindicato de Trabajadores Universitarios y preocupado por estudiar problemas de comunicación popular, y el Taller de Arte e Ideología, TAI, fundado por Alberto Híjar. El TAI se dedicó al estudio de estética marxista. Posteriormente, como parte de su programa de trabajo, sus integrantes pasaron de la reflexión teórica a la práctica artística. El TAI siempre fue un grupo en ese sentido que se planteó la posibilidad de leer el mundo y de construir también esa práctica, ¿no? Pero una práctica que fuera la famosa praxis, ¿no? O sea, que no era esta práctica meramente empírica, sino que tuviera otra salida, ¿no? Que todo este arte que se metiera conceptualmente y de manera casi también permanente, pues de una lectura profunda. Nosotros no fuimos artistosos como en los años 70, diría César Espinosa. Queríamos desprendernos de toda esa carga de genialismo y de la obra única e irrepetible y la sacralización de la galería y el Estado como los únicos patrocinadores del arte, sino queríamos precisamente probar que las cosas se podrían hacer de otra manera. A mediados de los años 70 se comenzó a notar cierta efervescencia en el medio cultural mexicano. El maestro Juan Hacha trató de reunir a algunos artistas plásticos cercanos al conceptualismo, con el objetivo de hacer una exposición de arte no objetual. Nos reunió en su casa a varias gentes que él había ya detectado como gentes que estaban trabajando, experimentando en la plástica, y de ahí él lo que quería era explorar la producción no objetual, y de ahí resultó de manera directa la iniciativa para realizar el simposio de Zacualpan. El llamado de Juan Hacha aglutinó a varios artistas que trabajaban de manera similar. Del coloquio de Zacualpan surgió la inquietud por formar un organismo que los aglutinara, en el que se diera un nuevo espacio de discusión. De esta manera surgió la coalición. Tenemos una reunión semanal de todos nosotros, los integrantes. Luego se fueron acercando gente como el TAI, como Alberto Híjar. Llevábamos trabajos e ideas de lo que podía ser eso. Nuestra producción fuera del cuadro de Caballete se utilizó mucho la fotocopia, se utilizó mucho la oleográfica, se pensaron muchas cosas y se escribieron, están por escrito, pero nunca se hicieron. El problema es que nunca se llegaron a hacer más que todas esas reuniones y todas esas ideas que eran interesantes y que nos estaban dando un nuevo punto de vista para hacer planteamientos artísticos. La coalición tuvo una vida corta, apenas 6 meses. De aquellas reuniones surgió un nuevo grupo, el Colectivo, formado por César Espinosa y Aarón Flores, que habían participado en el Taco de la Perra Brava, y Francisco Marmata, que había trabajado con la gente de Arte Acá. Empezamos a hacer eventos en unidades habitacionales. Ahí nace el colectivo, con conceptos de romper el barrio, que eso fue importante, de empezarlo a hacer en lugares propios de cada uno de los integrantes del colectivo, de acercar gente,
y que empezaran a plantear sus cosas artísticamente si querían, y de toda una dinámica que nos iba a llevar a tener una vida artística intensa en relación del público inmediato. O sea, había una relación y volver al anonimato. No queríamos volver a plantearnos como personalidades. En 1976, Helen Escobedo, directora del Museo Universitario de Ciencias y Artes, recibió el encargo de seleccionar a los artistas que representarían a México en la 10ª Bienal de Jóvenes de París. Escobedo propuso que México fuera representado por grupos y no por individuos. De esta manera, se seleccionaron a 4 agrupaciones de artistas plásticos: Suma, Proceso Pentágono, Tetraedro y el Taller de Arte e Ideología. El grupo Suma surgió del Taller de Experimentación Visual y Pintura Mural, dirigido por Ricardo Rocha en la Escuela de San Carlos. Formado por Mario Rangel Faz, Gabriel Macotela, Santiago Rebolledo y Oliverio Hinojosa, entre otros muchos estudiantes, tenía algún tiempo trabajando en las calles de la Ciudad de México. La dirección de la escuela me encargó dar una clase de mural en mi taller. Entonces eso pues me cambió un poquito todo el programa. Y discutiendo con los alumnos, llegamos a la conclusión de interpretar mural como arte público para darle actualidad, es decir, no hacer el mural tradicional al fresco. Por lo tanto, decidimos sacar la pintura que producíamos dentro de un taller a las calles de la Ciudad de México y ver qué pasaba, ¿no? Y buscar que la supuestamente gran obra de arte que producíamos en una escuela, alumnos, tuviera el contacto con un público mayoritario y nosotros tener una retroalimentación también en cuanto a la comunicación de nuestras ideas y nuestras imágenes. Suma presentó en la Bienal una extensa instalación a la manera de un retablo religioso, que contenía diversos testimonios, imágenes y objetos encontrados que remitían a la vida urbana de la Ciudad de México. Como ya estábamos trabajando en la calle, al estar en ese nuevo espacio nos dimos cuenta que había otras cosas que enseñar, que era un espacio diferente, con una lectura diferente, con un público también especial. Y empezamos a buscar más que la pintura en sí, en el sentido de la imagen. Estas imágenes pues fueron creciendo, se fueron reciclando, se fueron convirtiendo en grabados, en una impresión en una bolsita, en una impresión en offset que luego se ponía en las bardas muy rápidamente. Proceso Pentágono se formó inicialmente con la unión entre Víctor Muñoz, José Antonio Hernández, Carlos Fink y Felipe Ehrenberg. En la primera mitad de los años 70 habían realizado exposiciones en las que quedaba manifiesta su tendencia al conceptualismo y al análisis crítico de la realidad. Proceso Pentágono, que son los 3 cómplices ex-esmeraldinos y un servidor, y el 5º miembro, el azar, fue lo que le dio el nombre al Pentágono. El grupo presentó en la Bienal de París la obra Pentágono, con una fuerte referencia a la situación política latinoamericana. Se trataba de una instalación que ambientaba el espacio de una delegación de policía después de un interrogatorio. Son años en los que se vive una guerra secreta, ¿no? Y que como un espejo se refleja también en la situación de otros países, ¿no? Entonces de repente nosotros abordamos el tema de la tortura por el lado de Brasil o por el lado de Guatemala, ¿no? Pero era obvio que hacía referencia también a nuestro país, ¿no? Tetraedro fue un grupo formado por escultores y arquitectos dirigidos por Sebastián.
Presentaron en la Bienal la obra Nahui Olin, una pieza marcada por una preocupación urbanista y geométrica que hacía referencia al mito náhuatl de los 5 soles. Convoqué a los muchachos y les digo, vamos a hacer una ciudad espacial, una estructura que funcione utópicamente en el espacio exterior. Entonces vamos todos a soñar y con esto vamos a participar en la Bienal. Participamos con modelos, con maquetas y con fotomurales, fotos grandes que ambientaban lo que era el proyecto. Y esa fue la idea fundamental con la cual los provoqué a producir. El taller de arte e ideología presentó una instalación que, a partir del juego entre importación y exportación, reflejaba la desigualdad de las relaciones económicas entre los países industrializados y los subdesarrollados. Contrastaba la miseria de la casa de un suburbio tercermundista con la caja de embalaje de un automóvil. El trabajo de México llamó mucho la atención porque era mucho más artesanal. La entrega mexicana a la 10ª Bienal de Jóvenes de París no solo llamó la atención del público por su manualidad. Los grupos mexicanos formaron un frente común para evitar que su envío fuera curado por Ángel Kallenberg, un crítico uruguayo encargado de la organización de la sección latinoamericana. Argumentaron que Kallenberg representaba al régimen militar uruguayo y encubría la política cultural de las dictaduras militares latinoamericanas. Durante 76, 77, como que hay una idea, un boom, y entonces aparecen grupos artificiales, pero también grupos que nacen de los propios productores y de buena cepa, ¿no? El grupo Mira surgió de la unión de algunos artistas que antes habían formado parte del Grupo 65. Después del movimiento estudiantil del 68, algunos se vincularon a comunidades chicanas en el sur de Estados Unidos. Al principio de los años 70, se reencontraron en la Universidad Autónoma de Puebla, donde realizaron trabajos relacionados con diseño y artes plásticas. En los 70s empezó a gestarse un movimiento de grupos y nosotros creímos conveniente agruparnos no tanto para participar en el movimiento, porque era una necesidad, ¿no?, de trabajar colectivamente. Pero lo que nos surge en la discusión, en el trabajo, es un comunicado. Entonces, bueno, vamos a comunicar los problemas que pensamos que deben ser la Ciudad de México. Y entonces, el preparar un comunicado sobre la violencia en la Ciudad de México nos llevó a una discusión de varios meses. Bueno, ¿qué es lo que queremos decir de qué es la violencia, cómo surge, cómo se da, quién la provoca, quién la sufre? Más bien era buscar una concientización en otro tipo de públicos, ¿no?, demostrar que cierta producción gráfica de calidad, sin llegar a la factura del panfleto, podía motivar la inquietud de cualquier ciudadano, cualquier espectador, acerca de un problema concreto. En el caso de los mercados o de las colonias populares o los sindicatos, ahí era un tipo de público muy distinto, pero la reacción era muy otra, pero también interesante, ¿no? Entonces, ese tipo de situaciones eran las que buscábamos, porque por la temática, como te dije anteriormente, y era como la consecuencia lógica, después del 68, era el paso siguiente que debíamos dar, pienso yo, a nivel de experiencia gráfica. Germinal fue uno de los grupos más jóvenes de la época. Estaba formado por estudiantes de la Escuela de la Esmeralda. Al principio llevaron a cabo talleres infantiles en Sinaloa. Su vínculo con sindicatos y movimientos populares los llevó a practicar un nuevo muralismo sobre mantas. Empezamos a atar cabos, a dejar de descubrir el hilo negro, empezar a leer la experiencia del muralismo en México, la experiencia del sindicato de pintores, del TGP, bueno, pues a tratar de recuperar esa historia, ¿no?, de otra manera, ¿no? Y por el otro lado, porque pues descubrimos la calle a partir de la manta, y no nada más la manta como objeto artístico, sino la calle como espacio de reproducción cultural, ¿no?
Entonces, digo, eran dos elementos tan fuertes, tan intensos, tan nuevos para nosotros en ese momento, que veíamos al cuadro de Caballete así como muy apocado, ¿no? Pero ya había un súper recontra rollo así crítico frente, pues no al cuadro nada más, sino a la práctica artística tradicional, al cuadro de Caballete, al artista como bohemia, al artista individual, al artista anémico, solitario, analfabeta. El taller de investigación plástica fue el único grupo que no se desarrolló en un ambiente urbano. Con sede en Morelia, Michoacán, se relacionaron con diversas comunidades campesinas para realizar un arte comprometido con las tradiciones rurales. Definimos muy claramente hacer un trabajo individual y también hacer un trabajo colectivo. Es decir, no se trata de eliminar la personalidad y correr y perseguir una utopía, porque eso es mentira. Y sabíamos que ahí radicaba la creatividad del grupo, en las aportaciones individuales. Entonces no teníamos por qué eliminar. Ahí aceptamos también aceptar un trabajo anónimo. Cuando hiciéramos un trabajo del taller, pues íbamos a firmar taller de investigación plástica. Y así se hizo. También decíamos muy claramente que debería de hacerse junto con las comunidades. Los antiguos muralistas pintaban al indio. Esto es muy claro. Y eso tanto servía para buscar una identidad como para hacerse ricos. O sea, era tan fácil como eso. Y aquí se trata de que el indio, el campesino, el obrero, se pinte a sí mismo, pinte sus problemas y la manera de resolverlos. No Grupo estuvo conformado por Maris Bustamante, Melquiades Herrera, Alfredo Núñez y Rubén Valencia. Críticos y juguetones muchas veces ironizaron las posturas radicales de otros grupos más serios. Básicamente trabajaron con performances, a los que denominaron montajes de momentos plásticos. Trabajar en un grupo nos permitía acercarnos a la idea de seguir siendo independientes, porque si te juntas con otros como tú, haces un bloque en donde todos te protegen, tú proteges a todos. En cuanto a cuestión de financiar, la independencia es muy importante, porque si tú sabes que quieres hacer algo y no tienes dinero para realizarlo, lo tienes que hacer de todas maneras. ¿Cómo? Pues si te agrupas con otros, entre todos puede ser menos oneroso. Por otro lado, era la idea del intercambio. Esta década, como producto, como secuela del 68, donde el cambio era importante, todos sabíamos que cada persona es importante por lo que trae un repertorio. Nosotros estábamos primero inconformes con la solemnidad de la cultura oficial, que siempre desde la hora nacional siempre ha sido aburridísima, ¿no? Entonces, contra esa propuesta de cultura solemne, nosotros propusimos una alternativa de divertimento. Y otra de las características era que nosotros estábamos inquietos y nosotros queríamos proponer algo diferente, que no fuera la pintura convencional, porque esa pintura, ese camino de la pintura convencional ya me lo sé. Agarro, me pongo a hacer mis dibujitos, voy a ver al galero fulano y luego mi exposición y ya me sigo por ahí, ese camino ya está instalado, ya está hecho, no tiene ningún problema. Pero a ver, proponte algo que no sea eso. El grupo de fotógrafos independientes surgió en 1976 con la unión de Adolfo Patiño, Alberto Pergón, Miguel Femat y Rogelio Villarreal, entre otros. No tendió a la creación colectiva, difícil en la fotografía, sino a la creación de canales de difusión alternativos a las galerías. Trataron de acercar la fotografía a la gente común y corriente a través de la realización de exposiciones callejeras. Pues el grupo era muy heterogéneo, aunque lo que me gustaba era que la extracción de casi todos nosotros era, pues así, veníamos de la clase media baja, ¿no? Y entonces sí
parecía que nosotros teníamos una visión un poco más callejera, más cercana a lo que es la cultura popular y este tipo de cosas, que otros, a nuestra manera de ver, no comprendían o sentíamos un poco alejados o no les interesaba tanto, o de alguna manera lo distorsionaban o lo tergiversaban, ¿no? Como que sentíamos que ellos más bien eran una especie de un poco rapaz, ¿no? Que llegaba a apropiarse de una cultura que ni siquiera les correspondía, que no entendían y la recreaban a su manera. Realizamos, no sé, como 22 o 24 exposiciones ambulantes a partir del 8 de abril del 76, que culminaron en mayo del 81, presentándose en Tepito, en La Merced, en la Casa del Lago, frente al Museo de Arte Moderno, frente a Bellas Artes, al lado del Hemiciclo a Juárez, en Xochimilco y no sé, 10 lugares más. Recorrimos toda la ciudad con esa intención de presentar la fotografía. Pero la intención era pues compartir la fotografía y la fotografía como la veíamos nosotros en la calle, ¿no? Lo que nosotros tomamos en la calle, regresarlo a la calle. Y era una cuestión pues natural, simplemente no queríamos exhibir el trabajo en galerías porque sentíamos que ya se desfasaba o que se descontextualizaba o que estábamos haciendo esta labor de rapiña que comenté antes, ¿no? De tomar una cosa para exhibirla en otro contexto y para que se viera qué bonita es la cultura popular, ¿no? La preocupación por la ciudad también fue compartida por Marzo, un grupo formado en 1979 por Sebastián, Manuel Marín, Magali Lara, Mauricio Guerrero y Alejandro Olmedo. Interesados en la semiótica, la poesía y el arte conceptual, llevaron a cabo acciones experimentales en las calles de la Ciudad de México. ¿Cómo dice, señor? Como esta cosa es parapsicológica, esa es una de las cosas, no tengo la promoción en mi cerebro para hacer una situación de escoger entre muchos letreros. Entonces, es una de las cosas de una persona obtusa. Yo soy agente de la Policía Judicial y hasta ahí las cosas, ¿verdad? Entonces, un policía judicial, ¿sabe usted lo que es? Es un pobre, tonto. ¿Sí? Prisión. Ahí está. Yo digo prisión, prisión. Prisionar, presionar, tomar a una persona para quitarle su libertad. Y entonces, eso es lo que hacemos los represionarios de la policía judicial y preventivos, ¿verdad? No, pues yo, ¿sabes? Una de las cosas, lo que hacemos, cosas malas. Estamos al borde de la locura, nosotros, y a la persona que la tomamos y la aprisionamos, ¿sabe qué? La ponemos al borde de la locura también. Nos volvemos locos a golpes. ¿Sí? Tengo. Cada vez que hablo de los grupos y que me preguntan algo al respecto y que tengo que hablar de esa coyuntura de la salida de la escuela, yo digo que cuando nosotros salimos alrededor de la primera mitad de los 70s, o sea, 70 a 75, el arte se había muerto, estaba muerto el arte. Lo que tenía validez era la posibilidad de integrarte en forma más o menos fehaciente a tu sociedad en alguna manera. Si podías contribuir con algo de lo que habías aprendido, qué bueno, y si no, con lo que tenías que aprender en ese momento, integrarte como fuera. Le regalo la prisión, pero no para usted. ¿Sabe qué? Eso es lo que yo me merezco. Dere. Hasta luego. Era importante ser independiente, muy importante, que siempre tú encontraras la manera de decir lo que tú pensabas, no importara el riesgo, ¿no? Después de la Bienal, algunos grupos percibieron la necesidad de formar un organismo que los aglutinara, siguiendo los pasos de la ya desaparecida coalición. En enero de 1978, se formó el Frente Mexicano de Trabajadores de la Cultura, integrado por Proceso Pentágono, Suma, el Taller de Arte e Ideología, el Colectivo, Mira, Germinal y el TIP de Morelia. La función del Frente sería la de coordinar trabajos y acciones de los grupos que lo conformaban.
Y pensamos en ciertas afinidades de intención, entonces, bueno, pues casi también muchos buscaban el ir a otros ámbitos que no fuera el ámbito artístico, el manejar lenguajes actuales, el desacralizar el arte, sacarlo de los ámbitos a los que comúnmente está encasillado, y un poco eso es lo que nos unía, ¿no? El Frente tuvo sesiones semanales en las que se discutían problemas organizativos y se emitían diferentes declaraciones, muchas veces de orden político. También se organizaron algunas exposiciones como Muros frente a Muros en Morelia, América en la Mira y Arte y Luchas Populares. De repente aparecieron, no sé, a lo mejor 10 o 15 grupos. La gente de Morelia, el TIP, y ya enfrentados, ya tratando de decidir qué hacíamos juntos, yo creo que no supimos qué hacer juntos. Porque ¿qué había que hacer? ¿Un mural más grandote? No, era así, bueno, ser solidarios con las causas populares. Entonces nos llegaban causas de Uruguay, alguien llevaba una carta de presos políticos de, no sé, de un escritor en Uruguay, que pedían solidaridad, bueno, eso lo dábamos, pues, y tenía la cuestión de firmábamos, pero creo que ese no es el objetivo de una cantidad de gente con muchas posibilidades. Había un sector del Frente muy interesado en la declaración ITIS, ¿no? O sea, en figurar, ¿no? en la política cultural a la voz de ella, ¿no? Con una postura, bueno, obviamente democrática y de izquierda, pero pues dentro de ese abanico de posturas que caracterizaba aquellos años, ¿no? El Frente tuvo una vida corta. El hecho de que en él se debatieran más cuestiones políticas que teóricas fue desgastando las sesiones y causando diferencias entre sus miembros. La situación en el seno del Frente Mexicano de Grupos Trabajadores de la Cultura se fue politizando más allá del discurso del arte, de más, en mi opinión, mucho más de lo que ameritaba la circunstancia y lo que podría serle útil al arte. Yo sí pienso que no hubo una discusión, que no hubo un trabajo previo de desarrollo y conceptualización, digamos, de propuestas teóricas, ¿no? Y que dar por supuesto el impulso hacia lo social que todos los grupos tenían como hilo conductor, ¿no? O como enlace, ¿no? Para esta agrupación, fue un equívoco. Sí, como se daba el personalismo de los individuos dentro del grupo, pues en el Frente había personalismo de ciertos grupos, en fin, como que ya había así síntomas de desgaste, ¿no? Y de desencuentros políticos y de falta de convocatoria, y nadie se atrevió, pues, a decir ya, se acabó. Entonces nos quedamos al final en una coordinación, Mr. Simet, César Espinosa y yo, coordinando a un fantasma, ¿no? Hasta que, te digo, César dijo, no, señores, esto se termina, pues, ¿no? Digo, el Frente ya, se acabó, ¿no? Muchos de los integrantes del Frente incluían mensajes explícitamente políticos en su obra. Esta posición no era del todo compartida por la totalidad de los grupos. Queríamos evitar todo tipo de frases políticas y de lemas políticos también, independientemente que éramos políticos nosotros. De hecho, lo discutíamos mucho, o sea, lo hablábamos mucho nosotros, ¿no? De no caer precisamente, te repito, en el desgaste siempre típico del eslogan político, de las frases, ¿no? Sino que más bien nos gustaba manejar la cosa simbólica, ¿no? ¿Quiénes están en el caldero del panfleto y quiénes están en la nube gloriosa del no panfleto, ¿no? Nosotros, por supuesto, estábamos en el calderísimo del panfleto, ¿no? Haciendo puños, es decir, pero eso no quiere decir que no nos importara, como ya fui platicando,
todos los procesos que están involucrados en la producción de una imagen. Entonces sí se puede, o sea, se puede conjuntar lo político, lo estético y generar un objeto que sea crítico. Yo nunca he creído en que sea necesario hacer pasar la propaganda por arte. O al revés, ¿no? En el Grupo Suma tratamos de incidir o de cambiar o de involucrarnos con el arte. Ya la sociedad estaba dada, pero yo creo que porque pintemos bien va a dejar de haber pobres, o va a dejar de haber analfabetismo, o va a dejar de haber delincuencia, ¿no? Nosotros no vamos a arreglar eso. Lo que tenemos que arreglar es dentro del arte, dentro de nuestra disciplina, aunque somos entes políticos y sociales. Para 1977, cerca de 10 grupos trabajaban en la Ciudad de México. El Instituto Nacional de Bellas Artes sintió la necesidad de abrir espacio a las nuevas formas de producción artística existentes en el país. Con este fin, lanzó la convocatoria a la sección de experimentación como parte del Salón Nacional de Artes Plásticas. En esta sección, llevada a cabo hasta 1979, participaron algunos grupos establecidos, como Suma, Proceso Pentágono, El Colectivo y el No Grupo. Apareció una nueva agrupación formada por algunos de los integrantes del grupo de fotógrafos independientes, Peyote y la Compañía. El grupo Suma, ganador del concurso, presentó la obra La Calle 1976-1979. Se trataba de una gran instalación en la que se exponía una síntesis del trabajo en la calle desde la formación del grupo. Tratamos de, a través de un objeto, también de una instalación, de hacer instalación documento que hablara también del proceso, los procesos que había seguido el grupo Suma, integrando ya la instalación misma como una, pues como la obra misma, ¿no? Utilizando también esculturas o objetos escultóricos que cuestionaban un poco también el discurso, ¿no? Proceso Pentágono participó en el salón fuera de concurso, en protesta por el intento de medición de la calidad del objeto artístico. Presentó una gran ambientación con el título 1929 Proceso. En ella, el grupo volvió a hacer referencia a temas relacionados con la política. Era un laberinto donde entrabas a una oficina que tenía todas las características burocráticas y policiales, ¿no? Para seguir entrando a diferentes cuartos donde había elementos de tortura y todo era oscuro, y salir a un gran salón. Entonces eran las referencias latinoamericanas, mexicanas, pero sobre todo era unir todo este momento de las luchas sociales, de los golpes de Estado y de la tortura abierta y declarada. De manera parecida a Suma, el colectivo presentó una ambientación que hacía una síntesis de su trabajo en colonias populares de la Ciudad de México. No Grupo realizó performances o montajes de momentos plásticos como parte de las actividades paralelas del salón. Siempre estuvimos en contra de los concursos, entonces no quisimos entrarle a eso. Y me acuerdo que tuvimos, la gran ventaja de que nos invitaron a una actividad colateral o paralela. Entonces estuvimos ahí sin entrarle al concurso, y entonces el evento que armamos fue contra todo el mundo. Allí nos declaramos en contra de la cultura oficial. Entonces, creo que Rubén sacó una caja de cartón forrada. Como siempre que hace uno cosas, se enfrenta uno con el viejo cuento, ya un cuento bastante aburrido. Cuando me dicen eso, ay, digo, sí, ya me lo he oído antes.
no hay dinero. Eso es una maravillosa muleta. Entonces, pues para ayudar al Instituto Nacional de Bellas Artes a subvenir sus infaltables necesidades, pues Rubén proponía una colecta nacional, ¿no? Con una caja, con una rendija, como alcancía. Peyote y la compañía se formó para presentar su proyecto al salón. El grupo presentó una gran ambientación titulada Arte, Espectáculo, Tragodia Segunda. En ella incorporaron una gran cantidad de elementos para tratar el tema del enfrentamiento entre cultura tradicional y cultura dominante. Tanto para mí como para las otras personas en el grupo era una forma de integrarnos a lo que era la cultura del arte en México. Veníamos de fuera, más bien de lo que podría ser culturas extranjeras o culturas populares. Y no tan curiosamente, eso es exactamente lo que se reflejó en el primer y único gran proyecto que hicimos juntos, que fue lo del primer salón de experimentación. Tragodia Segunda trataba de presentar una pirámide de cajas de cartón en las cuales había unos paneles, en los cuales había fotomurales y monotipos de individuos con caras de indígenas, en los cuales o sus ojos, o su boca, o su cabeza se veía intercedido por una etiqueta de algún producto comercial, con la idea de cómo iba el capitalismo avanzando y llegando a integrarse a culturas tercermundistas, ¿no? Asumiéndote no como colonizado, sino más bien integrando la cultura desarrollada del capitalismo superior a la cultura popular urbana mexicana. El inicio de la década de los 80 marcó para los grupos la etapa final. Problemas y divisiones al interior de ellos, así como la necesidad de desarrollarse individualmente, motivaron su disolución. Algunas veces, la desintegración se debió a motivos económicos. Al salir de ámbitos escolares, se enfrentaron a la necesidad de ganarse la vida en circuitos convencionales. Otro elemento determinante para su desaparición fue la crisis económica que afrontó el país en los años 80. Esto determinó, además de los problemas económicos individuales, el escaso apoyo estatal y el descenso de la actividad sindical, con la cual habían participado activamente. Las personas van adquiriendo sus propios intereses, los van valorando más que el proyecto del grupo. Entonces eso es lo que pasa cuando la participación en los proyectos colectivos no era igual. No tuvimos una forma de sobrevivir económicamente y mantener el trabajo del grupo. Los chavos del 68 estamos en una edad en la que hemos asumido compromisos, ¿no? Es decir, varios de nosotros tenemos hijos ya y bueno, pues hay que atenderlos, ¿no? Hay que tener una chamba y no puedes vivir de las cosas que haces, ¿no? No hay mercado, pues es ese problema, ¿no? En una sociedad de mercado, lo que no es un producto mercantil muere, ¿no? No es muy fácil sostener por mucho tiempo el trabajo de grupo, siempre son situaciones conflictivas constantes que a veces llegan a producir un desgaste. Yo creo que en parte es el producto de la crisis económica, pero yo creo que la verdad en parte también puede ser un producto de la crisis artística. Y yo con todo el dolor de mi corazón creo que no hubo una propuesta de mayor solidez plástica que pudiera darle más trayectoria a los grupos. Eso es lo que yo creo, aún en contra mía. Y sabes, tú lo vas viendo, los trabajos se envejecen muy pronto y además cuando las cosas se ponen de moda hay un peligro enorme porque se va banalizando los contenidos. Entonces en el caso de los grupos para mí era muy evidente. No es que yo no crea que no hayan sido valientes los grupos, pero ya estaban en una dinámica tal que ya no se criticaban a sí mismos, ¿no? Ya no había una autocrítica y entonces sí, ya estaba en una especie de lugar correcto.
que yo creo que hay que huir ahí, pero rapidísimo. Pero yo creo que también los tiempos cambiaron. En la medida en que prosperó el mercado y se amplió y abrieron galerías y todo, el síndrome del éxito empezó a afectar a la gente y les interesó menos el compromiso social, político, que el logro personal, el avance personal, el avance económico además. Claro, ya participamos en galerías, ya somos como artistas pues que vivimos de nuestra obra y participamos de ese mercado, que de alguna forma también en cierto momento lo criticamos nosotros, ¿no? Creo que éramos muy naivos en ese sentido, ¿no? Un poco, ¿no? Creo que sí se acaba el movimiento grupal también como un movimiento, como un ciclo social concreto. Las personas que dejan o salen de la escuela en 85 no tuvieron idea de que el arte se había muerto. Llegan a un arte absolutamente no vital, sino como Lázaro, ¿no? Revivido por problemas de mercado. Entonces empieza a crecer el mercado de tal manera que las propuestas grupales empiezan a ser ya como medias infantiles. Una de las principales aportaciones de los grupos se dio en el trabajo colectivo. Realmente es muy efectivo a niveles prácticos también el unir esfuerzos para trabajos determinados, ¿no? Y dentro de las artes plásticas es donde yo creo que es diferente, ¿no?, a cómo se venía haciendo antes. Entonces cada quien aportaba lo que podía, ¿no? Que alguien manejaba mucho las arenas, las texturas y pues te fijabas cómo las manejaba, ¿no? Creo que era casi como mejor que la escuela, ¿no? Lo que sucede es que nosotros le dábamos vueltas a las ideas que proponía uno o la otra persona. Oigan, ¿qué les parece unas bicicletas metralleta? Y alguien decía, oye, no, pues en vez de metralleta, ¿por qué no lo hacemos con cañón? Y alguien decía, oye, la idea de bicicleta con cañón me hace padre. Y decía, ¿por qué no le metemos llantas cuadradas? Y alguien decía, llantas cuadradas, bicicleta, me parece muy bien. ¿Por qué no la hacemos sobre unas escaleras para que puedan subir las escaleras las llantas cuadradas, no? Oye, padrísimo. ¿Y por qué no anulamos las bicicletas y nos quedamos con las escaleras y el cañón? Y así va cambiando una idea, ¿no? Hasta que llegas a manos a la obra. Se trata de eso, de trabajar todos en grupo y de sacrificar el ego en aras de una obra de carácter colectivo. El problema fundamental es que el trabajo colectivo es un problema, no es una receta, ¿no? Hay muchas tensiones que crecen, incluso gustitos, alguien rompe uno de los 10 mandamientos o busca romperlo, no desearás la mujer o el hombre del prójimo, ese tipo de cosas que son intrínsecas a la experiencia colectiva. Son cosas maravillosas además porque son la sociedad microcósmica. Los grupos renovaron el uso de técnicas y soportes para la obra de arte. Hicieron uso de recursos no convencionales como el offset, la fotocopia y la heliográfica. Al hacer uso de la instalación y el performance, renovaron considerablemente maneras de presentar el arte contemporáneo. No, es que eso era lo que teníamos. O sea, no hubiéramos querido ser alternativos por ser alternativos, aunque se habló mucho de lo alternativo en ese momento como una opción que tenía que ser la opción ante la falta de control de los medios. Nosotros experimentábamos con el mismo, y le dábamos ese peso a la palabra, con el que un científico experimenta. No está pendejeándola. Al experimentar profundizas.
los grupos, entre otras cosas, para mí y para muchos otros, fue el acceso a la información a través de estas agrupaciones, ¿no? Creo que los grupos abren eso de una manera así sistemática. Abren otros espacios para la posterior circulación de las instalaciones, de los performances o de otro tipo de expresiones. Yo creo que el fundamento, lo que fundamenta la pluralidad actual, explotó en el seno del movimiento grupal. La tolerancia al pluralismo que existe ahorita se encontró su verdadero almácigo en esta década, de mediados de los 70 a mediados de los 80. Las principales aportaciones que le veo es que hubo una preocupación por hacer trabajo colectivo independientemente de sus matices. Y era una propuesta que no se había recuperado desde la época de los muralistas. Pienso que definitivamente los grupos es mi generación. O sea, hay cosas que yo aprendí ahí de trabajo y de trabajo colectivo con las cuales no podría yo entender lo que estoy haciendo ahora. Aunque yo tenga ahora un trabajo individual, creo que la manera de aproximarse de esa forma sí dio un giro muy distinto. Que la libertad fue lo más importante. Romper con una serie de rigores académicos de las escuelas, un poco de que el grabado tenía que ser en zinc y el grabado, y empezar a utilizar con gran libertad otras formas de expresión populares, ¿no? Como fotocopia, mimeógrafo. Creo que esa actitud, yo creo que fue lo más importante. ¿Y qué hicimos de esta rebeldía? Pues nutrir las viejas agonías y engordar las mismas jerarquías, hasta de tontos anarquistas los Rolling Stones nos culparían. Y casi hizo de la gritería prevenir a los que rompen filas y engrosar su cuerpo el policía. Hasta de tonto comunista tu amigo fiel te culparía.